Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Siria y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro le pareció el de un ángel. Verbum Domini. Blessed are they. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita sus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos, y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. After Jesus Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece,
sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. has set his seal. Ellos So they said to him, le preguntaron, what can we do to ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesus answered and said, Respondió Jesús, this is the work la obra que Dios quiere es esta, that you believe in the one que he sent. crean en el que Él ha enviado. Verbum Domini. The Knights of Columbus, Los caballeros de Colón, de los que tenemos por lo menos 2 miembros aquí, son más de 2 millones de hombres, groups, creo que son 16.000 grupos, and recently they y started recientemente empezaron una iniciativa maravillosa de una serie de videos que va a estar transmitiéndose el resto de este mes y durante mayo, titulada Héroes de cada día, hombres comunes que viven vidas santas. Así que tienen videos cortos de 5 minutos que producen, y el primero que produjeron es acerca de un joven de 25 años, se llama Joseph Mario Reali. Aquí tengo una imagen de él, murió a los 25 años, hace 3 años. Y algunos de los que lo conocieron le llaman otro Pier Giorgio Frassati, el beato Pier Giorgio Frassati. Vivió en Long Island, Nueva York, y el concilio más nuevo de los caballeros de Colón insistieron a que le pusieran el nombre de él al concilio, al consejo. ¿Por qué? Este hombre, este joven, tenía una fe muy grande, jugaba fútbol americano, medía 1,90 m de altura, le encantaba jugar al fútbol americano, pero tenía una gran fe católica. Su abuela nos cuenta que su ciudad natal era la misma que el Padre Pío. Su familia era muy devota, rezaban el rosario cada noche, y su propio hermano, con quien compartía habitación, Michael Jr., a veces se tropezaba con sus piernas porque Joe se encontraba arrodillado ante la Virgen de Guadalupe, que tenían una imagen de ella en su cuarto. Él también solía invitar a la gente para que fuera a misa o a confesarse. Y en cierta ocasión un amigo de él cuenta que él había llegado a recogerlo para la misa dominical, y el auto estaba lleno con otros compañeros de equipo de fútbol americano. Algunos ni siquiera eran cristianos, pero Joseph les dijo, no se preocupen, será bueno, será bueno. Cierta noche estaba con sus amigos, les gustaba salir a bailar. Era tarde, pero se aseguró que la mañana siguiente todos se levantaran temprano para ir a misa, a pesar de que no habían dormido mucho. Su hermana cuenta de él lo siguiente, cuenta que era una luz en el mundo. Recibió el amor de Dios a través de los sacramentos, en especial la confesión y la Sagrada Eucaristía, e la irradiaba a todos a quienes conocía. Joe en cierta ocasión dijo que si cualquiera persona tenía dudas acerca del catolicismo, él se sentía obligado a defender la fe. Decía, no tengo duda en mi mente que Dios y Jesucristo existen y que verdaderamente están presentes en la misa. Así que, como dije, era un joven que disfrutaba hacer las cosas que hacen los jóvenes, era alegre, hacía las cosas con entusiasmo, le encantaba el fútbol americano, era el amor de su vida, y en cierta ocasión su padre cuenta que había mucha tensión entre 2 equipos que estaban jugando, eran rivales, y Joe se ofreció de voluntario para jugar en la defensa,
y él atajó al atacante contrario que tenía una beca para la Universidad Penn. Lo que John hizo es ayudó al muchacho a pararse y el muchacho a cambio le dio un abrazo y la atmósfera del juego cambió. Dejó de haber antagonismo a pesar de que estaban jugando con entusiasmo y fervor. Es el tipo de persona que era. Quiero contar otro evento en su vida. Él solía invitar a los jóvenes de su equipo a estudios bíblicos. Él era sacristán en la iglesia del Santo Nombre de Jesús en la ciudad de Woodbury, Nueva York. Él también preparaba a los servidores del altar. Y los servidores del altar cuentan que lo miraban como un ejemplo, como un joven de gran fe. Y por más que amaba el fútbol, cuando su madre fue diagnosticada con cáncer al colon y hacía falta ayuda en casa, él inmediatamente dejó el fútbol con alegría para ayudar a cuidar de su sobrino. Para él ni siquiera era una carga porque tenía gran generosidad de espíritu. ¿Y de dónde provenía esto? Provenía de su propia recepción y devoción a los sacramentos, a la Virgen y al rezar el rosario, el Santísimo Sacramento y las sagradas comuniones que recibía. A la edad de 25 años, cierto día colapsó, se descubrió que tenía el corazón demasiado grande, lo cual llevó a su muerte. Creo que en estas situaciones el Señor llama a la persona a su lado para que siempre sean recordados como un ejemplo para los demás. Él murió a la edad de 25 años, enero del 2015. Vamos a continuar durante esta semana leyendo San Juan capítulo 6, el gran discurso del pan de vida, de la Sagrada Eucaristía. Y la Eucaristía es aquello que logra transformación en todos nosotros. San Esteban, como vimos en la primera lectura de hoy, en su vida vemos que su vida hace paralelo a la vida de Cristo. Así como Jesús sufrió falsas acusaciones, sufrió violencia de parte de la muchedumbre. Hay reportes de que destruyó el templo. Lo mismo le pasó a Esteban. Y mañana veremos la visión del Hijo del Hombre en el cielo. Y él predicará y se entregará a Dios. Le dirá, encomiendo mi espíritu a ti y perdonará a aquellos que lo mandan a ejecutar. Así que su vida hace paralelo a la de Jesús. Y realmente lo mejor que podemos hacer es imitar a Jesús. Nuestra oración colecta, ¿qué dice el día de hoy? Creo que vincula todo esto. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino de la santidad. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él significa. Los sacramentos son los remedios pascuales. A través de los sacramentos y de forma particular en la Eucaristía, nos asemejamos a la naturaleza de Jesús por el amor de su gran corazón, que llena nuestros corazones y nos permite amar más generosamente con una capacidad mayor para amar. Hoy es el nacimiento número 95 del Papa Emérito Benedicto XVI. Recemos por él. Y una de mis citas favoritas es de su documento sobre la Sagrada Eucaristía, el sacramento de la caridad, Sacramentum Caritatis, número 6. Y él dice, cada gran reforma que de alguna forma ha estado vinculada al redescubrimiento de la convicción en la presencia eucarística del Señor entre su pueblo. Nuevamente, cada gran reforma de alguna forma ha estado vinculada al redescubrimiento de la convicción
the Lord's en Eucharistic la presence. presencia eucarística entre su pueblo. And we could speak about, first of Y all, podemos our own hablar primero que nada acerca de nuestra propia reforma, that when we really que discover cuando verdaderamente or come redescubrimos to know anew y and llegamos a maybe conocer nuevamente, deeply y quizás más profundamente, que el Señor realmente está presente en medio nuestro, en su presencia eucarística, eso cambia todo. for Joseph Reali, Para Joseph Reali, friends to the Mass. This él was quería llevar a sus amigos a la misa. This is Esto es algo bueno, incluso si uno no es cristiano, va a ser algo bueno, estar en la presencia del Señor, en la Sagrada Eucaristía. So first of all, it's that reform of Así que ourselves. primero tenemos esa reforma de nosotros mismos, que mediante el poder de sanación nos volvemos más semejantes a la naturaleza del Señor. Pero al mirar a la historia de la Iglesia, vemos grandes movimientos de reforma como los franciscanos en los años 1200. De San Francisco puedo citar muchos pasajes cuando él habla del Santísimo Sacramento, o sus biógrafos indican su propia devoción y cómo él solía recibir la comunión con tanta devoción. Se cuenta la historia que de un sacerdote que no estaba viviendo muy bien y la gente le informó a Francisco y lo dirigieron hacia él pensando que lo iba a reprochar, y más bien él se arrodilló y le besó las manos al sacerdote para recordarle que esas manos eran sagradas, que era a través de esas manos que la Eucarística era dada a ellos. Esto lo encontramos también en los escritos de San Francisco. Él entendía esto, que si oramos a María, porque en su vientre llevó al Hijo de Dios, también debemos honrar las manos del sacerdote, a través de quien recibimos la Eucaristía. Cada gran reforma, el Papa Emérito Benedicto dijo, de alguna forma ha estado vinculada al redescubrimiento de la convicción en la presencia eucarística del Señor entre su pueblo. Y luego en el pasaje de hoy, de San Juan capítulo 6, están buscándolo. ¿Por qué? Hay algo en él. El Señor indica, ustedes buscan este alimento terrenal, pero uno no trabaja solamente por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Sí, hace falta el alimento terrenal para subsistir, pero no puede evitar la muerte, no puede darnos más allá, nada más allá de lo que es natural. Pero lo que Jesús quiere darnos es algo que ha de protegernos de la muerte, que ha de darnos vida eterna y también vida sobrenatural en esta vida. Y al identificar, durante esta semana, Él identificará este alimento celestial como la Eucaristía, el pan de vida, para que el hombre lo coma y nunca muera. El que coma de mi carne y beba de mi sangre, permanece en mí y yo en él. Este es el tesoro que recordamos durante esta semana al leer San Juan capítulo 6. Los Caballeros de Colón han dado inicio a esta maravillosa serie de video. Sugiero que visiten su página de internet y miren este breve video acerca de Joseph Mario Regali y otros que estarán publicando desde ahora hasta final de mayo. Héroes de cada día, hombres comunes que vivieron vidas santas. Y todos nosotros estamos llamados a vivir nuestras vidas comunes de forma extraordinaria. ¿Cómo hacemos para vivir una vida ordinaria de forma extraordinaria? Al acercarnos a aquel que es extraordinario por excelencia, Jesucristo, al comulgar con Él, que une su vida divina a nuestra naturaleza. Y para concluir, como dice la colecta, te pedimos, Señor, que purificados por tu gracia podamos vivir como Cristo y a través de los sacramentos nos asemejes a su naturaleza.